Cuando alguien es obligado a abandonar su país, hay cosas que irremediablemente quedan sin terminar. No fue sino hasta mi partida que me di cuenta de cuánto me quedaba por hacer en Venezuela. A miles de kilómetros de distancia, veía cómo mi hogar se cae a pedazos. Y temo que esta sea mi última oportunidad de volver y ser yo en mi país. Así que aquí estoy, escalando esta cumbre, para concluir lo que queda pendiente y para que los venezolanos recordemos que podemos escalar grandes montañas. ¿Qué es lo que más extraño de Venezuela? No sé, yo creo que es completo, la familia, poder ir a las montañas cuando yo quisiera, prácticamente. Mi país, tengo que estar lejos de él, no precisamente porque quiera, sino porque tengo que hacerlo. Era jodido, era muy fuerte. Y el Pico Bolívar está aquí, pero está todo ahí también, pero está tapado. Si tú estuvieras en mi lugar, ¿tú irías a Venezuela? No, no iría, porque me da miedo no poder salir otra vez. O sea, a mí de ir me encantaría ir, pero que, o sea, con ese estrés, con todas las cosas que se están viviendo, yo creo que no valdría la pena. No valdría la pena volver ahorita. En este momento no. Exacto, Pero- o sea, ahorita todo el esfuerzo que estamos haciendo es para traer a nuestra familia, para que nos visiten a nosotros, más que nosotros ir. Yo siento que hay una psicosis, hay una persecución. Entonces, que ellos sepan que yo tengo 2 años aquí, piensan que yo tengo dólares. Entonces me pueden mandar a secuestrar o ahí mismo en el aeropuerto me pueden quitar los dólares que llevo o llevo la comida que llevo para mi familia. En mi caso, una de las principales razones por las que me fui es porque yo tenía miedo allá todo el tiempo. O sea, miedo de cruzar una calle, de entrar a mi casa, de todo. Entonces, si las cosas se han incrementado de una forma tan rápida, o sea, todo se ha puesto así mucho más peligroso. Ir ahorita yo creo que me vuelvo loca. O sea, porque como dice él, uno vive con una psicosis que uno llega aquí y todavía la tiene y es difícil quitársela. O sea, porque por más de que ya yo pueda caminar un poco más relajada, siempre estoy como que medio escucho algo y de una vez estás atento. Sí, yo realmente al oírlos a ustedes, sí, yo también siento miedo. Me da mucho miedo volver. Yo siento que es como que si esto se da bien puede ser algo bueno. Eso era cuando me llamó. Y después justo cuando iba saliendo llegaste tú. No sé. A veces tienes éxito, a veces fallas, pero si no lo intentas no vas a saber qué pasa, pues. No vas a saber, no va a pasar nada. How do I buy this? Buy it. What the fuck? Oh my god, yeah, this is happening. Hola. Mami, ponga el teléfono en altavoz. Está en altavoz, hijo.
Ya, y ya están todos ahí, están las tías, tía Juana, Nazaret, los primos. Ah, fuck. Coño. Ay, fuck. Sí, hola, hola. Ah, bueno, ya, pues eso es lo que les quería decir, que voy camino a Venezuela, pues, que nos vamos a ver pronto. Ah. ¿Cómo estará tu mamá? De nerviosa de ver. Mamá, sí. Y abre la puerta y venga el Luis. ¡Ay, santo cielo! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Los domingos se reúne toda la familia en casa de mi abuela. Ah, Entonces estarían todos allá. El único que me preocupa un poco es papá. Papá no sabe nada, porque es que él es muy chismoso. O sea, cuando se emborracha, ya. se va a poner a decirle a todo el mundo ahí que yo voy y Ya. la idea es que él no sepa la idea es que la gente no sepa que yo voy, porque todo el mundo de una vez piensa que uno va con plata. Pueden creer que tú vas lleno de plata. Sí. Te pueden asaltar. Es que él jura que yo tengo mucho dinero aquí, si me pide plata casi que toda la semana. ¿Y es mentira? ¿Acaso? Pero, puta, tampoco como para mantenerlo a él. Sí, en realidad. Y bueno, igual yo lo ayudo, pero lo que me preocupa es eso, que no le puedo decir, de la impresión le dé algo, no sé. No, no le va a dar nada. Le va a dar mucha alegría, nada más. Nada más, va a estar contento de verte. Ah, sí, Nada. claro, de que estás En que no contento te ha de estar pasado nada. Has estado fuera de tu país y no te ha pasado nada. Yo que te quiero tanto, que me da tanta pena que te vayas. Pero, voy a volver. pero te quiero como un hijo. Sí, te quiero como- Y las personas que dicen su hijo, ¿te acuerdas qué dijo la señora? Sí. No, pregúntele a su hijo. Sí. No, no es mi hijo, pero te quiero como un hijo. Volveré, me Y verán por volveré. aquí otra vez, Ujú. para el verano. Estoy contenta de haberte conocido, Luis. Te quiero mucho. Tú sabes que si no está el hotel, está mi casa para ti. Ya, porque si no vas a llorar. No, Ya no somos no. aguados ya. O sea, siento que el viaje va a ser muy importante y eso es lo que se me viene a la cabeza, que va a ser como el inicio de algo, no sé por qué. ¿Van para Bucaramanga? Para Cúcuta. Van para... I was expecting to get scared at some point, but this is a weird feeling, you know? That's the same feeling I used to get in Venezuela, and I think that's one of the main reasons I left. But I feel like I'm doing this for myself, this project, and it's like, instead of it, I could be like safe in Chile and just keep on working, keep on helping my family, but I choose to come and like to get away this to como continuar con este proyecto, pues. Creo que el riesgo más importante sería morir. Tú sabes que alguien nos vea con las cámaras, los equipos y piensen que tenemos mucho dinero, que somos muy importantes y no sé, nos maten. Y sí, sería malo si van a la casa, pues recuerda que ya estoy yo con mi mamá, mi hermano.
I think I just gotta be as brave as I was when I left. You know, like telling to myself, I don't care if I die, but at least I want to die like trying. Yeah, we gotta try. Maduro asesino, Guardia Nacional come mierda. Eso es lo que decís. Y aquí, bueno, enfrentamiento con la policía, con la guardia. Fue muy fuerte la protesta. Zona de guerra, pues, prácticamente. La verdad es que, porque uno estando afuera, pues uno como que se enferma. De estar viendo noticias y todo eso y no poder hacer nada. Y igual era recho porque la familia me preguntaba a mí qué noticias, qué sabía yo de Mérida. Y era como, o sea, qué arrecho. Ellos que viven en Mérida saben menos que yo que estoy allá afuera. Que hay mucha censura por parte del gobierno con los canales de televisión. Los censuraron porque estaban poniendo noticias de lo que está pasando en Venezuela. Entonces, a veces se entera más rápido lo que está pasando aquí en Venezuela, se entera la gente que está en el exterior que uno que vive acá. Eso es lo que pasa. Aquí sí tiene que guardar la cámara. There will be a checkpoint. Okay. We have to... Yo hace bastante tiempo sabía ya que Vivi venía, pero no sabía cómo iba a ser y no lo asimilo, o sea, no sé, es como muchas cosas en la cabeza, así como dijo Luis David, que yo todavía no me creo que él está aquí. Yo me siento muy orgullosa y bendecida de tener un hijo como usted. Y nos enseñó a... O sea, no todo el mundo hace lo que usted hace. Un muchacho guerrero. Sí. Bienvenido otra vez. Sí. Pero usted Vimos los policías y nosotros no, pero nosotros estamos uniformados, caminamos como si nada. A mitad de viaducto llega un carajo encapuchado y a mí me grita, a mí me llaman por Méndez. Me dice, Méndez, un carajo ahí que estudia conmigo. Ya, su madre, este loco. De repente el coño saca una china, la flecha esa, y le tira una metra. Pero yo no sé, como que seguí la metra y le mete en la cabeza un policía. Y yo le dije, para no aguantarlo, camine rápido que le dieron la cabeza. Se cuadra el gordo ese. Eso como que lo tuvo medido. Cuando fue a disparar, otro bicho estaba detrás de otro con una pistola. ¡Pah! Le metió aquí al policía. Fue uno de los últimos policías que se murió. Sí, yo vi así, en el momento la gente salió corriendo y yo, ¡corre! El 19 de abril hubo una marcha también. Esa marcha fue la primera que hubo aquí en Mérida. Esa vaina fue demasiada gente, mucha gente. Y, o sea, más abajo llegaron y dijeron, miren, los que van en tal moto, esos son de inteligencia porque yo no sé quién lo conoce, y esos van tomando fotos.
Nuestros independientes, o sea, nosotros sí los vimos. Cuando llegaron abajo, de repente todo el mundo los rodeó. Y no, ¿qué tal? Que usted estaba tomándole fotos a la gente. No, 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 no. Ya le revisaron el teléfono y puras fotos de la gente así en la cara, la placa de las motos que iban. Llegaron y empezaron a lepearlo. Y no, que saquen a aquel chamo porque eso lo van a joder. Se lo llevaron para allá y de repente que el chamo como que se puso así alebrestado, sacó una pistola y le iba a disparar así a un chamo y llegaron y se la quitaron de una. Llegaron y empezaron a caerle a coñazos así feísimo, que el bicho tenía hasta un chaleco así, pero o sea, madre loco, ¿cómo va a sacar para darle un tiro ahí a un chamo? O sea, así que fueron 2 días que la gente no sacaba teléfono porque no. Pues, vamos, cruza la mano. Pero ya... ¿Qué significaría subir el Humboldt y el Bolívar? Significaría lo máximo. Sería poder superarme a mí mismo. Sería poder cumplir un sueño que tengo desde hace bastante tiempo, o sea, porque es un reto que yo lo tenía trazado desde antes. Cuando empecé a hacer montaña yo dije, yo quiero subir el Bolívar. Y esta, como va a ser la primera vez, yo sé que voy a sentir paz conmigo mismo. Yo creo que más que el Pico Bolívar es como las montañas en general aquí en Mérida. Que es como en otros lugares uno siempre se va a sentir extranjero. Y uno se va a sentir un poco como intruso. Y yo no sí puede gustar las montañas y todo, pero no hay nada como las montañas de la casa de uno. Que yo puedo decir, estas son mis montañas. Ese sentimiento no lo siento tanto fuera del país. Nada, no me sale. No, marico, tú me sigo a botar el guapo. A lo largo y ancho de todos los puestos de custodia del país, Cadena nacional. debe quedar impune esos delitos de traición. No me importa lo que diga la Merkel o la reina de Inglaterra, en Venezuela debe haber justicia. Aquí la justicia y el Estado no lo manejan desde el hombre. Otra cosa que no sea eso. Una película. El 25. ¿Ahí? La película. Sí. ¿Son para película? En un reportaje especial, el jefe de la corporación MP Lores He pasado todo el día con fiebre y mucha alergia. Entonces mi mamá está viendo a ver qué se puede hacer para combatir la enfermedad, a ver si podemos ir a la montaña. Muy enfermito. Esto es una dipirona. Pero no lo mueva tanto que me da nervios. Bueno, si no les sintió en el momento que se la pasé, ya no va a sentir. Okay. Ya porque eso es muy poderoso. Queda esta que es intramuscular. Ay, no. Volteóse. No. Es como un fantasmita. Del derecho de... No quiero. La larga famosa. Va a ser la larga más famosa del mundo. Respira. A ver, Puta. respira. Mira si duele. ¿Y si le jalan los pelos del cuello? No. Está grabando. Uy, sentí como que algo me mordió la nalga. Le duele todo, ¿eh? Pero no voy a morir. En un reportaje especial, el jefe de la corporación MP Lores Hopefully, we're gonna get like dragged to every camp. Maybe at Bolivar, it depends. I think Bolivar it's probably gonna rain in our way down. And Humboldt,
Okay. This is the second time this day. O sea, esto es pan de todos los días. Aquí se va la luz en la mañana, se va la luz al mediodía. Cuando van a efectuar algún trabajo de mantenimiento en la vía, la hacen a mediodía cuando la gente está transitando. Aquí no hay una organización, esto el país está vuelto nada. Ahorita, ¿dónde coges tú hasta ahora? Sin luz, sin nada, con peligro de que te roben o te maten. No, me voy a morir. Eso no hay problema. La purgamos ahorita. Ay, mira, de que ahorita la purgo. Está cerrada. Como que me la purgan. Voy a morir de sangrado. Amén. Perdón. Un taco venezolano. La sacó entregada hacia el dolor. Es que mire, Sí, que está torcida, mira. Eso es plástico. Es que ni la sacó, la arrancó. es que eso es plástico. Antes, en ese tiempo, nosotros teníamos un nivel de vida mejor. Ahorita solamente alcanza para comer. O sea, yo en mi vida pudiera haber pensado antes que ya podía ganarme en un mes 1000 y pico. Y ahorita los gastos solo en comida. Sí, más nada. Solo en Sí, comida. para comer nada más. Y para medio comer. Que es lo peor. Pero bueno, no sé, yo no sé, a mí me gustaría irme. Con todos los años que yo tengo. Pero ya no soy ninguna carajita ni nada. O sea, como que para mí era más valioso morirme intentándolo que morirme aquí o vivir y seguir quedarme aquí haciendo nada, no intentarlo nunca. Entonces, como que yo creo que a todo el mundo nos toca en algún momento ese, yo creo que es como un salto de fe. Exacto. Llama Morrales. Como montañista serio. No se queda nada por fuera. Aquí hay que hacer como las cositas esas, los muñequitos que ponen. Central Uro, ¿me copia? Central Uro, ¿me copia? Yo creo que está muerto. Último intento. Central Uro, ¿me copia? Central Uro, ¿me copia? No sé si llegamos nosotros demasiado rápido. No vamos tan rápido. Lo que pasa es que no hemos parado ni una sola vez. Estamos esperando a ver si vemos señales de Gaby y las mulas. Ya muy rezagado. Sí, viene muy atrás. Porque el peor es que no podemos esperar tampoco por ahí porque está haciendo frío. Exacto. Ya estamos empapados además.
Allá abajo. Vamos a regresarnos. Ok. Vamos a regresarnos porque... Es raro, ¿eh? Es raro. Si las encontramos aquí, fino, volvemos a seguir. Pero no hay motivo, no hay explicación. Es raro, sí. Quizás algo anda mal. Sí. Entonces, si seguimos más adelante, va a llegar un punto donde no los veremos. Sí. Y se nos va a complicar. ¿Qué pasó? Bien, ¿cómo van? ¿Qué pasa? Que subamos. Que ya está a la zona. Haciendo fotosíntesis. Venga, Pablo. Estos son pies mojados de montañista serio. Qué horrible. No. Esta noche de tu día, ya, que sopla la vela ya. Yeah, because it is weird. I'm not used to talk with him. No, like less if he's drunk, and I didn't want to drink with him because it's like I don't feel comfortable. I don't because it's like looking at him drunk. It's like give me a lot of bad memories. En esta esquina. ¡Oye, va! Ajá. Ya va. Estaban. ¿Ya? No sé. Bueno, este es el señor Luis Sánchez, el guía principal. Por allá está Ashley Medina, guía secundario. Los saluden, digan hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola. Ahora es la carpa, esta es la carpa de nosotros. Con una intrusa. No es una intrusa, es una invitada. María Gabriela Acosta, ¿eh? Acosta, sí. Mejor conocida como Gaby. Gaby. Y por allá está Samuelito. Es mi primo, lo quiero mucho. Pero bueno, aquí estamos. Para allá vamos.
Y sí, fallábamos. Y en Chile no hay mucho peo para entrar venezolano. Ahorita sí. ¿Y cómo va a ser con su mamá y chica? No sé. Yo me siento a veces como un poco egoísta, yéndome yo solo y dejando a mamá y a chica aquí. Es como, o sea, todavía tengo la responsabilidad, pues. No debería, pero todavía la siento. Pues. Pero a la vez mucha gente me dice que ahorita es cuando tengo que ser egoísta, porque es como si ahorita no me formo, ¿cuándo? No, pero gracias a Dios consiguió la estabilidad por allá. O sea, como hay escalada, me imagino que tiene que haber mucha más montaña allá. A mí me hace falta como un partner, alguien así con quien ir. Por eso. Irnos los dos a vivir a Santiago, así los dos trabajando y pagando un apartamento y tal. Y yéndonos para la montaña. El plan mío es que el próximo año ya tenga pasaporte. O sea, voy a ver de dónde coño saco la plata. Porque si no es ahora, no es nunca, marico. Y ponerme las pilas, aprender inglés y a estudiar. O sea, y si esta broma no mejora, lo que sigue empeorando, yo me voy. Porque se va a poner así tan absurda que después va a ser imposible estudiar. Que no me va a servir el título para nada. Y no va a poder estudiar ni nada. O sea, claro. Va a ser muy inútil. Si esta mierda no mejora, me piro para el coño. En esencia son 3 pasitos de dificultad, uno después del otro, que nos dejarían en la cumbre. Gracias. La cumbre tiene 4.980 metros. ¿Cuántas horas se estiman? Estimamos entre 12 y 14 horas en total. Un promedio de 7 a 8 horas de aquí a la cumbre y el resto en descenso. Gaby se va a quedar mañana acá cuidando el campamento y nos va a tener que recibir con comida. Mientras más rápido subamos a la cumbre, vamos a estar menos tiempo expuestos al mal clima, que todos los días nos lo hemos encontrado. Si amanece lloviendo, si está lloviendo a las 3, sí. ¿Se da por abortada de una vez o se espera? Da por abortada de una vez. Okay. Porque estaría nevando arriba. Es complicado. Sí, es peligroso. Es peligroso por la nieve. Sí. De hecho, la ruta normal ya está peligrosa. Sí. Entonces, es muy mala idea subir con mal clima. Pídele un favor. Es que yo te he dicho que no le fuera a ver nada de eso, pero yo estoy pelo jodido con una pago. No te dije cuenta que estoy, a ver si tiene la posibilidad de antes de me hagan por ahí, te quiero yo. Bueno, si no ves. No sé, tengo que ir más tarde porque todavía no me he ido, todavía no sé qué pueda pasar aquí que me vaya. No, claro, no, le digo por si la posibilidad, no, tranquilo, hijo. Ya, pues igual te no más nada, le pagan, ¿no? No, espérame, nos pagaron una platita que viene a pagar ellos. Por el motivo que no debe. A ver, no, espérame. I don't know, I would like to give him like a ridiculous, huge amount of money and like not to talk to him anymore. Like, that's all I got him. Don't bother me anymore. It's like, sometimes I feel like he doesn't want to be my father. He doesn't want to be like get closer to me. He just wants money. That's the only thing he wants.
And so that's what you want, then you got it. There you go. Ok, bueno. Tenemos dos opciones. La original, subimos a Chomojoma, vamos a La Verde, volvemos a subir. O nos vamos por la ruta nueva, la que di con Carlos, para no perder altura. Va a ser más duro, un poco más exigente para la orientación, pero es más directo. Sí, exacto. No sé qué quieren, cómo se sienten. Yo me siento bien. ¿Quieren? ¿Nos arriesgamos? Es algo, un toque extra para la aventura. Si yo no me hubiese ido, yo no sé qué hubiese pasado, no sé cómo estaría ahorita, porque es como yo creo que las circunstancias me hubiesen... Yo ya estaba, ya me estaba ahogando, ya estaba dejando de ir a la montaña, ya no disfrutaba ir a la montaña, no quería estudiar, no tenía proyectos, no quería hacer nada. Usted se creía que era su responsabilidad lo que estaba pasando. Usted en cierta manera, usted se sentía hasta culpable de lo que pasaba. Y yo le decía que eso no era su responsabilidad, que usted los tenía que dejar, que usted tenía que dejar que ellos pelearan, Camila, pero que eran ellos. ¿Por qué tenía que estar buscando otra familia en otro lado? Sí, papi, pero... o sea, yo sé que esa parte era muy difícil, pero la familia, la responsabilidad, o sea, los hijos no tienen por qué llevar las cosas de los padres. Y yo sé que usted quería tener una familia, usted quería tener a su papá, y quería tener a su mamá, y quería tener a su hermano. Pero hay cosas que, o sea, que simplemente no pueden ser. Pero es que es arrecho, porque cómo me hacía yo de oídos sordos si el peo era en mi casa, era ahí conmigo todo el tiempo. Yo, no sé, yo vivimos cosas muy arrechas y cosas que me da rechera y todo, porque es como yo no entiendo por qué los niños tienen que vivir unas cosas así como... Cuando tu papá nos corre a cada rato de la casa, tenemos que ir cuando la abuela nena. Y después volvíamos y después no volvíamos a ir. Y es como, coño la madre, pero ¿por qué? Porque ellos tuvieron que ser así con nosotros. Nosotros éramos unos niños. Yo sé. Ay, si iba a llorar al cuarto mío, yo tenía que abrazarlo y hacerme el arrecho para no llorar yo también. Esa fue la debilidad más grande que tuvo su mamá, de haber permitido que ustedes vivieran eso. Tantas veces pasaba, no joda, que cada 6 meses, cada 3 meses era la misma mariquera todo el tiempo. Y es muy arrecho, ¿no? Un niño cada 3 meses tener que vivir el proceso de separarse de su papá, de que la mamá le diga a uno que ya no va a volver a ver más nunca a su papá, que ya las cosas se terminaron, y después que vuelva otra vez, y después volver a empezar el mismo peo, de pensar que uno no va a volver a ver más nunca a su papá. Y después, al final de todo, entonces nosotros éramos mal hijos, porque nosotros no queríamos estar con papá. Que nosotros éramos unos malagradecidos y que éramos unos hijos de mierda porque no queríamos estar con él. Y después se preguntaban por qué le habíamos agarrado rechera y todo. Pues yo sí la acepto, yo le tenía mucha rechera. Ahorita ya no, ahorita me da igual. No me da igual, lo quiero, no sé.
Pero en un momento yo me fui con mucha rechera, yo le tenía mucha rechera a él. Pero yo también fue error mío haber pensado que toda la culpa era de él. Y mamá también tuvo mucha culpa, muchísima. Más de lo que ella puede pensar. Si pudiera dar un mensaje y que toda Venezuela me escuchara desde la cumbre del Pico Bolívar, yo les diría que por favor seamos buenos, que por favor hagamos que este país sea un país seguro para vivir otra vez, para mí y para las futuras generaciones también. Que hagamos que toda esa gente que está afuera, que todos los que estamos afuera, podamos volver más pronto que tarde para hacer que este país sea el gran país que puede ser. Yo. Tía, ¿cómo me voy a comer esta arepa de Chiqui? Espérate. No, Chiqui no viene. Esta Esa es la boca. suya. Esa es la suya. Me di cuenta de muchas cosas que uno, como yo creía que eran normales, no sé, y resulta que no son tan normales, no están bien. De mi parte. No, de mi parte. De mi parte con la familia. Que fue que yo tomé responsabilidades que no eran mías. Pero yo es como... Yo ando a cargo de esta familia desde que tengo como 15, 14 años. ¿Por qué? Yo eché la responsabilidad de Chiqui, hasta la suya. Sí, claro, yo sentía que usted era mi apoyo. Que usted, porque yo contaba era con usted, pues. A mí mucha gente me lo decía, que yo tenía la familia en los hombros. Y yo pensaba que era mariquera, yo más bien pensaba que yo era mal hijo, que yo podía dar más, que yo podía hacerme cargo de más cosas. Toma tranquila. Bueno. Pero eso era que me frustraba porque yo estaba tratando de hacer algo que yo no podía hacer. Pues yo no podía tomar ese lugar que papá dejó. Y fueron muchas cosas, ¿no? Y yo no viví mi adolescencia. Yo me tuve que volver adulto a los coñazos. Como desde los 14, 15 años. Pero no sé. fue por las circunstancias que vivíamos aquí, que usted sabe que no fue, la convivencia no era fácil, por tantas cosas. Es que yo siento que cada vez que hablamos de eso, usted se quita las culpas, se quita... Pues yo no me siento culpable, Luis David. Yo no quiero que se sienta culpable, pero usted tuvo que ver mucho en eso. ¿Por qué? Que usted nunca fue capaz de dar un parado a las cosas. Eso sí, eso... Usted permitió cosas que los niños un niño no debería vivir. Yo he cambiado muchas cosas, pero estoy más tranquila, llevo las cosas con más calma. Pero yo me considero que yo he sido buena madre para ustedes. Yo nunca he hecho lo contrario. Y de hecho, yo he tratado como yo le dije a usted, cuando usted se fue, pues bueno, me tocó. Yo me he sentido culpable. Yo he pensado y he sentido culpable que yo soy la culpable que usted se haya ido. ¿Por qué? Por tantas cosas, por todo eso que usted me dice, que yo le dije a usted, que yo me aferré a usted y que yo le dejé las responsabilidades a usted por todas esas cosas. Entonces yo he pensado que yo soy la culpable de que usted se haya ido. No sé, yo creo que culpables no existen en eso.
Yo me fui porque yo no aguantaba más la situación. Ya no aguantaba más aquí, ya. Yo sentía que me estaba como pudriendo la vida aquí, ya no. Yo lo veía que es como estar en una casa que se está incendiando y todo el mundo está sentado viendo televisión. Es como yo sentía que yo tenía que buscar agua, yo tenía que apagar el incendio, yo tenía que ver y echar y trabajar y lo hice muchos años y igual era como que la casa se estaba incendiando, yo era el único que estaba consciente que se estaba incendiando. Yo quería apagarlo, pero yo tenía un pote así. Yo me esforzaba y apagaba algunas cosas, pero no importa cuánto me esforzara, la casa se iba a seguir quemando. A mí me encantaría tanto que usted fuera feliz. Yo soy feliz. Tengo 2 hijos maravillosos. Tengo trabajo. ¿Qué más le pido a la vida? Una de las mayores causas, uno de los mayores motivos para yo venir ahorita otra vez a Venezuela y arriesgar, no poder venir y todo eso, es poderle decir a usted todas estas cosas así de frente, en su cara. Que usted pudiera ver mis gestos y pudiera escucharme. Y yo sé que hoy usted me nota distinto, pero no sé si se da cuenta de que me nota distinto, pero me tiene que notar más feliz, más tranquilo, más crecido, espiritualmente más estable. Y es como, yo venir aquí es como para mostrarle a usted, a papá, a Chiqui, que sí se puede. Se puede salir de este peo en el que está metida esta familia. Cuidado con estas rocas de aquí arriba, esa está floja, cuidado, no se apoyen mucho. Aquí arriba también está floja, para el equilibrio. Está chupando el alma. ¿Qué tal el pasito? Pero este vaso es una mierda. Pero este vaso es un 9A. Estamos ya en el último tramo para llegar a la cumbre del Pico Bolívar. Tan cerca pero tan lejos. Vámonos. Pues. Dale, pues. 1, 2, 3. ¡Hombre! Ahorita la estoy llamando desde la cima del Bolívar. Estoy en el Pico Bolívar, en la cumbre.
Bueno, los dejo porque tenemos que bajar. Chao pues, te quiero mucho. Tenemos que irnos. No sé, yo espero que esta partida sea más fácil que la otra, porque la otra fue... Sí. Pero en la otra yo anulé, o sea, yo no me dejé sentir muchas cosas porque era muy arrecio, pues. Pero en esta sí me ha pegado, o sea, siento que me ha estado pegando como más. Ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Porque a lo mejor no estuviera usted como estaba ahorita. Sí. No, hay muchas cosas que usted ha superado, hay muchas cosas que ha mejorado y a lo mejor lo que necesitaba era irse. Sí. Yo me he dado cuenta en este viaje, sobre todo, que hay personas que de verdad tienen que salir y hay personas que tienen que quedarse. La situación les afecta a todos, pero no les afecta por igual, y no hablo económicamente. O sea, no es menos venezolano el que se va, ni es más venezolano el que se queda. Todos somos venezolanos igual. O sea, ahora es como que sí, ya realmente me estoy yendo como mudado. Como a vivir, pues. Entonces es como distinto. O sea, a la vez es como fuerte, para mí también. Porque es como que, mira, ahora sí me fui, pues. Como que ahora sí me fui. Eso, pero como yo pensé que iba a ser distinto esta vez, porque como la vi entusiasmada también con los planes de ustedes irse también, y a mí me gustó mucho esa conversación, así, de ver así como... ¿Ves? Toda despedida tiene su toque de... Pero es que no es despedida. ¿Sabes qué? Me imaginé mucho a ustedes y a Samuel viviendo conmigo en Chile. La otra vez que usted se fue, pues yo no estaba. Esta vez sí, no quería estar, pero yo no, sí quiero estar. Yo no quería venir hasta aquí hoy, pero yo no, quiero verlo para la última vez como es, pero sí quería despedirlo. Disculpe que esté en la cuestión de todo unos tragos, ¿sabes? Porque no sé cuándo, yo voy a cambiar de sangre, mamá. Yo no quiero que usted esté pensando eso de mí. Acá en mi corazón, en mis pensamientos. Quiero mucho. Ahorita como fue la primera vez, igual. No, quizás peor. No lo pueden comparar, porque cuando él se fue, usted ni sabía dónde iba a ir, con qué se iba a ir, todas las cosas por las que tenía que pasar. Se va tranquilo, se va donde lo esperan unas personas que lo quieren, que también lo extrañan, que lo van a atender, que le van a dar también su cariño. Tiene un trabajo, tiene unas responsabilidades que asumir. Entonces no es igual, no puede ser ni igual ni mucho menos peor. No puede ser. Él en algún momento iba a tomar esa decisión de irse. Porque usted sabía que el sueño de él es el mismo sueño de Samuel. Es el sueño de salir, de recorrer, de hacer cosas que, o sea, no las pueden hacer estando solamente aquí. Pensarlo como si fuese otra expedición más, como si fuera otro viaje más. Y es mucho más largo, es tener la oportunidad de crecer.
Y si les toca crecer lejos de uno, pues les toca. ¿Qué más vamos a hacer? Y es como pensar que así la situación estuviese bien aquí. Igual tiene que salir a recorrer esos picos, pues. ¿Qué le pasó que no se había dado cuenta que o sea, la falta que le hacíamos nosotros estando allá y que ahorita sí se da cuenta? Me pasó lo mismo con usted. Así como que no me había dado cuenta así, la falta que me hacían, ¿no? Y de separar. Y ya sabes, nos vemos ahí más arribita de la sal. Ah, de la señora Sole. Sí, exactamente. Nada, nos vamos para Santiago mejor. La montaña está más cerca ahí. Sí. Amén. Ya. Vamos, que ya habla. Lo que se quedó, se quedó. Thank you.